estábamos viendo las fuerzas, ¿cierto? Queríamos ver las fuerzas reales en la atmósfera y para eso estamos haciendo como una especie de barrido por las fuerzas. Teníamos una, que era la fuerza de presión, y ahora teníamos nuestra segunda fuerza, que es la fuerza de gravedad o la fuerza gravitacional en realidad. ¿Ya? Y por ahora estamos haciendo varias suposiciones. Estamos haciendo varias suposiciones. La primera suposición es que la Tierra es completamente esférica, ¿sí? Y por lo tanto, la fuerza de gravedad es siempre menos g, m grande, m chica, r cuadrado, donde r es un radio fijo, básicamente, salvo porque va a haber una distancia con respecto a la superficie, ¿ya? Y ese efecto de la distancia con respecto a la superficie lo tenemos que incluir de alguna manera, ¿ya? Entonces, de hecho, a esta fuerza por unidad de área, perdón, a esta fuerza por unidad de masa, todavía no llegábamos a ese punto, eh, a la fuerza de gravedad por unidad de masa, a eso ya le podemos llamar G, y por ahora a eso le vamos a llamar la gravitación. Y por supuesto que uno podríamos siempre suponer que la distancia entre nuestra parcela de aire y el centro de la Tierra la vamos a dividir como una distancia A más una cierta distancia Z, donde A es efectivamente el radio de la Tierra, y vamos a suponerlo obviamente constante, y Z es la distancia desde la superficie, y esta es en realidad la coordenada de altura, ¿sí? Y entonces, bueno, si lo hacemos así, podemos pescar nuestra fórmula acá, ¿cierto? Y lo que tenemos es algo así como esto, que f sub g dividido por m va a ser igual a menos g m r cuadrado por r partido por r, ¿sí? Donde r es ese vector extraño que es el vector entre la parcela y el centro de la Tierra, y r es la distancia. Y bueno, esto de acá uno tendría que reemplazar, ¿cierto? Ese r cuadrado tendríamos que reemplazarlo por a más z al cuadrado dividido por r partido por r, ¿sí? Ahora, esto de acá sí lo podemos reemplazar un poquito, ¿cierto? En que podríamos, por ejemplo, dividir por a arriba y abajo, acá en esta ecuación. Nos va a quedar algo así como esto, menos mgg dividido por a, por r partido por r, y si dividimos también por a acá, es como entrar perdón, vamos a dividir por a al cuadrado, ¿sí? Voy a dividir por a cuadrado arriba y abajo, o sea, el numerador y el denominador de esta ecuación la vamos a dividir por a cuadrado. Entonces, en este lado voy a tener menos gm partido por a cuadrado, y adentro me va a quedar algo así como 1 sobre 1 más z partido por a al cuadrado, ¿sí? Esto de acá es claramente la gravitación en la superficie, ¿cierto? Porque en la superficie r es idénticamente igual a, y ese vector es el mismo vector siempre, es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Así que esto es, por convención, le vamos a llamar a eso G0, ¿ya? O en realidad el Holton le llama a eso, le llama G asterisco 0, ¿sí? Con vector también. Así que la fuerza de gravedad en realidad G es igual a nuestro G asterisco 0 multiplicado por una corrección, ¿cierto? Y esa corrección
es esta corrección de acá. 1 más z partido por a al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, ustedes comprenderán que si z es pequeñito comparado con a, pues que lo es, ¿cierto? Porque z puede ser 10 kilómetros y eso ya es harto en la troposfera, pero a es 6.370 kilómetros. Así que este siempre es un número muy pequeño y por lo tanto nuestra fuerza de gravedad o gravitación es prácticamente igual a la que hay en la superficie y no es algo que nos vaya a molestar esta aproximación. Entonces, esta es una buena aproximación. ¿Sí? Así que esto es, ni siquiera yo creo que al 1%, es mucho mejor que el 1%. Es como probablemente varios órdenes de magnitud, 0,1%, 0,01%, porque además está al cuadrado. Así que esto es un número muy pequeño, muy distinto, un poquito distinto de 1, pero además al cuadrado. Así que es una buena aproximación. Ok. Así que eso con la fuerza de gravedad por ahora. Otra fuerza de la que nos tenemos que ocupar y que es la fuerza que en general produce el roce o la fricción dentro de la atmósfera, ¿ya? Que también es una posibilidad de tener una fuerza real dentro de la atmósfera, es la fuerza viscosa. ¿Ya? Y la fuerza viscosa, para entenderla, uno tiene que mirar un poco algunos casos idealizados de fluido, ¿ya? Y existen estos casos idealizados en la literatura de fluido que son clásicos, ya es como, si ustedes nunca han estudiado fluido más que ahora en meteorología, entonces le van a encontrar algo de novedad a esto, pero si es que lo han visto en algún otro curso, si es que han tenido algún otro curso de fluido, se van a dar cuenta que esto no tiene ninguna novedad. Lo que uno supone es que uno tiene una placa, ¿ya? Una placa que se mueve a una cierta velocidad, en este caso se va a mover a una cierta velocidad U0, ¿ya? Y la dimensión de la placa resulta irrelevante. Lo que en general uno supone es que esta capa es infinita o semi-infinita, ¿ya? Y entre la capa o entre la placa y el suelo, propiamente tal, uno supone que hay un fluido entre la placa y el suelo. Voy a dibujar mi fluido así, ¿ya? Hay un fluido y bueno, ustedes me dirán si es que ustedes creen que cuando uno empuja una placa así, eh, ¿existirá alguna fuerza que yo tenga que hacer para empujar la placa o la placa simplemente va a deslizar por el fluido de manera espontánea? No espontánea, pero de manera inercial. Supongamos que ya viene con una velocidad cero. La pregunta es si yo necesito una fuerza para mantenerla moviéndose con velocidad cero o basta con que esté moviéndose con velocidad cero y con eso me aseguro que se seguirá moviendo para siempre con velocidad cero. Lo que tengo que decirles acá es que este es el suelo, entonces la condición de borde acá es que la velocidad del fluido es cero acá, ¿sí? Y por otro lado acá hay una placa, ¿cierto? Y esa placa se mueve con velocidad U0 mayor que cero, positiva. La pregunta es si acaso yo necesito una fuerza para mover la placa. Supongo que no me ven porque el sol está justo apuntándole a mi cámara. ¿Sí? O me ven así súper raro. Voy a ver si puedo... No es que sea tan importante que me vean, pero... Mientras ustedes piensan lo que les estoy preguntando, me dicen si se necesita o no se necesita una fuerza
para mover esa plaquita. Bueno, ¿cómo creen ustedes que va a ser la velocidad? Por ejemplo, si yo me paro acá en el fluido, ya no me resultó el experimento que estoy haciendo, pero supongo que van a ser unos minutos de oscuridad acá, el eclipse. Supongamos que nos paramos ahí. ¿Cómo creen ustedes que es la velocidad en ese punto del fluido? Recuerden, este es un experimento que uno quiere dejar así como en estado estacionario. No es que uno pase un ratito y después deja de pasar, sino que uno está pasando todo el tiempo. Por eso les digo que este plano es semi-infinito, que en algún momento va a haber un equilibrio. Se va a producir un equilibrio y esto va a quedar a una cierta velocidad. Claramente el fluido tiene velocidad cero acá, ¿ya? Porque la condición de borde impide que el fluido tenga una velocidad que sea distinta de cero. ¿Por qué? Básicamente porque para que el fluido tuviera una velocidad distinta de cero, entonces el fluido tendría que estar arrastrando o sacando material del suelo. ¿Sí? Pero no estamos suponiendo que esto es. No estamos suponiendo que esto es un material que se puede desarmar, sino que este es como un suelo ideal que efectivamente está a velocidad cero. Y por lo tanto, si está a velocidad cero, las moléculas que están justo encima del suelo, pero que son parte del fluido, necesariamente están a velocidad cero también. ¿Ya? Y eso hay que pensarlo como una condición de borde, es una condición física, ¿ya? El fluido no se puede mover a una velocidad distinta a la del suelo sin arrastrar a las moléculas del suelo, ¿sí? Y sacarlas del suelo. Un poquito más arriba, sí, ¿ya? Pero justo en el suelo no. ¿Ya? En el suelo entonces tiene que ser cero la velocidad. Y por otro lado, el fluido también acá es arrastrado por el material que se está moviendo a velocidad cero. También en equilibrio va a tener un perfil tal que la velocidad en la parte superior de este perfil va a ser cero. Típicamente uno dice, perdón, va a ser U0. Típicamente uno dice que el ancho de este canal o la altura de este canal es L y por lo tanto la velocidad en L es U0 mayor que 0. ¿Ya? Y entre medio, casi que por el teorema del valor medio, la velocidad va a tener algún valor entre 0 y U sub 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que determina? ¿Qué es lo que determina la fuerza que yo tengo que ejercer para lograr tener ese perfil de velocidad tal que la velocidad sea U0? Entonces aquí es donde hay que pensar un poco en las propiedades del fluido. Y imaginémonos que tenemos un tanque con agua y entonces yo tengo esta superficie que es como una madera que la hago deslizar por el agua. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que tenga miel o petróleo o alquitrán. Un líquido o un fluido viscoso y, y ahí estoy ya dando como la pista, porque estoy diciendo que voy a poner un fluido viscoso. ¿Qué significa que un fluido sea viscoso? Significa que a un fluido que le cuesta, ¿cierto? Que yo haga este esfuerzo sobre él. Si yo voy y trato de empujar, ¿cierto? Una tabla sobre el agua, supongamos de estas tablitas que se ocupan para tirarse a la playa, ¿cierto? Que son como así como tablas de cuerpo, voy a poder hacerlo con cierta facilidad, pero si yo voy y me tiro ahora a una piscina de miel, me va a costar mucho deslizar la tabla a la misma velocidad con la que lo haría en el agua, porque la miel es muy viscosa. O hacerlo en petróleo o hacerlo en alquitrán. ¿Ya? Entonces, es la viscosidad del fluido la propiedad que me dice cuánta fuerza tengo que ejercer para poder generar este perfil de velocidad. ¿Ya? Y entonces, ¿de qué depende esa fuerza? Bueno, la fuerza que yo tengo que ejercer sobre la tabla debiera ser proporcional al área de la placa, ¿cierto? Esa es una condición.
¿Por qué al área de la placa? Porque claro, mientras más placa tenga yo, ¿cierto? Si la placa es semi-infinita, la fuerza va a ser infinita, ¿ya? Pero suponiendo que esta placa tiene un área limitada, mientras más área tenga, más fuerza tengo que ejercer, ¿sí? ¿Qué otra cosa más determina la fuerza que tengo que ejercer sobre la placa? Bueno, claramente la velocidad también lo determina. Si yo quiero mover la placa más rápido, tengo que hacer más fuerza que si la quiero mover más lento. Si la quiero mover más lento, no necesariamente tengo que ejercer tanta fuerza, ¿sí? Así que es directamente proporcional a la velocidad y directamente proporcional al área. Y ya dijimos que también pensamos que existe tal cosa como ese coeficiente mu, que le vamos a llamar coeficiente de viscosidad, y que claramente depende del fluido. Mientras el fluido es más viscoso, es más difícil entonces generar este perfil de velocidades dentro del fluido. Si el fluido es menos viscoso, es mucho más fácil hacerlo, ¿ya? ¿Será eso todos los parámetros del problema o nos faltará alguno? Sí nos falta uno, y es la separación entre el piso o entre esta condición de borde fija y la placa moviéndose a U sub 0, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que pasa si yo achico esa distancia entre la placa y el suelo? Para la misma fuerza, para la misma viscosidad, para la misma área, para la misma velocidad. O mejor dicho, para la misma viscosidad, para la misma área y para la misma velocidad. ¿Creen ustedes que necesito más fuerza o menos fuerza para mover a la placa si es que estoy a una distancia más grande del suelo que si estoy a una distancia más chica del suelo? Creo que la fuerza debiera ser menor si tengo mayor distancia, la fuerza que necesito, por un Ya, tema de por inercia qué? por un tema de inercia respecto a la condición de borde, porque se siente más Claro, el efecto, yo creo que más el efecto del suelo cuando está más cerca. exacto, exacto. De alguna manera, ya, y esto todavía es una intuición nomás, de alguna manera como que tengo que empujar más fuerte si quiero estar más cerca del suelo, porque yo sé que en el suelo la velocidad tiene que ser cero. Y por lo tanto, pareciera que tengo menos cantidad de fluido para repartir esa velocidad, ¿cierto? Y generar inercia para que en el estado estacionario, es decir, cuando esto ya no cambia, ¿cierto? Yo pueda seguir con una cierta fuerza constante. Quizás al acelerar no se va a notar la diferencia, cuando parto no se va a notar la diferencia porque todo el fluido está a velocidad cero, incluyendo el fluido de bajito. Pero ya en estado estacionario, como que el momentum se va transmitiendo en la vertical, ¿cierto? Y todo el fluido va adquiriendo velocidad, así que como dice el Alejandro, hay una cierta inercia ya que vencer, que es mucho mayor cuando tengo que vencer esa inercia y estoy cerca de la superficie de abajo, que si en realidad a la misma distancia ya tengo una buena velocidad horizontal, quizás no tengo que vencer tanta inercia y por lo tanto no necesito tanta fuerza para mantener el movimiento en estado estacionario. Así que esta fuerza que estamos ejerciendo es justamente inversamente proporcional a la distancia vertical que uno tiene que uno tiene entre estas dos placas, entre la superficie que está a velocidad cero y la placa que se está moviendo, ¿ya? Eh, Esto no es un axioma, lo que estamos escribiendo acá es fruto de la intuición y de la experimentación. Entonces no es algo que uno tenga que entender así como, no es una derivación, ¿cierto? Más bien hay que pensar en lo que estamos tratando de decir y tenemos que imaginarnos distintas situaciones para convencernos de que esto es así, pero en realidad el convencimiento final no se los puedo dar en la clase porque el convencimiento final en realidad es de los experimentos, ¿cierto? Entonces uno prueba con distintos fluidos y se da cuenta que esta ley funciona así, ¿ya? Que esto es una ley física, ¿sí? Y entonces, bueno, eh, fíjense que aquí tenemos unas ciertas cantidades que podríamos expresar como diferenciales de repente. Por ejemplo, U0
es la diferencia de velocidad entre la velocidad que hay aquí en la condición de borde y la velocidad en la placa de arriba. Así que uno podría decir que ese U0 en realidad uno lo podría asimilar a un cierto delta U, ¿sí? Y L es la diferencia de longitud entre la placa de abajo o la condición de borde fija y la placa de arriba, así que eso uno también lo podría asimilar a un cierto delta Z, ¿sí? Así que uno podría también decir que la fuerza se puede escribir así como mu por A por delta U por delta Z, ¿sí? Y por supuesto que esta sería nuestra fuerza viscosa. Si acaso nosotros dividimos esto por A, ¿ya? Eso le podemos llamar tau, y esa fuerza dividido por unidad de área tiene nombre en física, en este tipo de física, y se llama el esfuerzo cortante. ¿Ya? En inglés, shearing stress. ¿Ya? Y incluso más, este esfuerzo cortante que nosotros estamos representando acá es uno de los posibles esfuerzos cortantes, ¿ya? Es el esfuerzo cortante a lo largo de la dirección X, considerando un cambio Z en la velocidad. Entonces a eso le vamos a llamar tau ZX, ¿ya? Y ese tau ZX va a ser el límite cuando delta Z tiende a 0 de mu por delta U por delta Z. Y fíjense que ese tau entonces es la derivada de la velocidad con respecto a la altura. Perdón. Y aquí empezamos con nuestra notación, ¿cierto? Porque la velocidad U es la velocidad horizontal. Podría cambiar en la horizontal en X, podría cambiar en Y, pero en este caso el cambio que importa es el cambio en Z, el cambio en altura, así que esto es du a dz, mu por du a dz, ¿ya? Así que ese es el esfuerzo cortante a lo largo de la dirección X por el cambio en la velocidad en Z, ¿sí? Entonces se habla de que en este caso el fluido tiene un cisalle en la vertical o un cisalle en Z o una cortante en Z. Todas esas denominaciones para decir que la velocidad cambia en la dirección vertical. La velocidad dentro del fluido cambia en la dirección vertical. Si no cambiara la velocidad del fluido en la dirección vertical, pensemos de nuevo en la intuición del Alejandro respecto de la inercia. Supongamos que no cambiara la velocidad del fluido y entonces nosotros tuviéramos que mover la placa con velocidad U0, pero el fluido ya se está moviendo con velocidad U0. No hay ninguna fuerza que tengamos que efectuar, ¿ya? Porque es como que el fluido, como que la placa estuviera ya en reposo respecto del fluido que se está moviendo con velocidad U0. Entonces, si es que el fluido no tiene un cambio de velocidad en la vertical, entonces no se produce este cisalle o esta cortante o este esfuerzo cortante en esa dirección. ¿Sí? Ahora, desde un punto de vista molecular, estrictamente hablando, ¿ya?
todo esto en realidad es bien extraño, porque uno dice, ok, ya, pero ya, ok, yo entiendo, y cuando uno tiene suficiente práctica en hacer problemas de física, ya, uno se pone como medio, uno se pone un poco tonto para estas cosas, ya, porque al final lo que uno dice es, sí, no, yo como que sé resolver los problemas, como que uno se pone paustero, decimos en Bochef. Ya yo no sé, los que vienen de otra formación tendrán otra palabra para referirse a esto, pero uno se pone un poco paustero en el sentido que uno aprende que sí, pues si es que está el piso ahí, entonces uno sabe que tiene que poner U igual a cero ahí, porque necesariamente el fluido en esa condición de borde va a tener velocidad cero. ¿Ya? Pero ¿cuál es la razón molecular? ¿Por qué la velocidad tiene que ser cero? Bueno, porque básicamente las moléculas del fluido que están en contacto con el suelo están chocando con las moléculas del suelo. Y al chocar con las moléculas del suelo, las moléculas del suelo le están traspasando de alguna forma momentum negativo, en el sentido que como las moléculas del suelo están fijas y vienen las moléculas del fluido a chocar con ellas, entonces en el choque las que vienen moviéndose pierden momentum y por lo tanto pierden velocidad, y las que están en el suelo básicamente se quedan quietas ahí porque esa es la condición, que no se están moviendo. Entonces, todas las moléculas que están en contacto con la superficie del suelo terminan por perder momentum relativo a las moléculas que no chocan con el suelo y que están un poco más arriba en el fluido. Y por supuesto que lo mismo ocurre en la otra parte de nuestro experimento pensado, en que tenemos nuestra placa y estamos empujándola con velocidad U0. Las moléculas que están en contacto con la placa van a adquirir un cierto momentum porque van a chocar con las moléculas de la placa y las moléculas de la placa la van a empujar y van a chocar con velocidad U0. Entonces esas moléculas van a tener velocidad U0 y le van a transmitir ese momentum a las moléculas que están más abajo, y luego de un cierto tiempo, que en inglés tiene un nombre así bien ciútico, que se llama spin up, o sea, el tiempo que demora la situación en llegar a un equilibrio, en ese tiempo todas las moléculas van a empezar a sentir cómo se están moviendo las de arriba, porque se va a ir transfiriendo molecularmente el momentum de las primeras moléculas que están en contacto con la placa hacia abajo, y todas se van a empezar a mover con una cierta velocidad, y finalmente lo que va a pasar es que el fluido va a adquirir un cierto perfil de velocidad, ¿cierto? Y que, no sé, ahí uno puede jugar, ¿cierto? Puede ser parabólico, lineal, ¿sí? Dependiendo del caso, pero uno podría pensar que acá arriba va a haber velocidad cero y acá abajo va a haber cero, y entre medio va a haber un cierto perfil de velocidad, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, eh, en general, y cuando uno tiene una situación general, supongamos que tenemos nuestra típica parcela de fluido. Nuestra parcela de fluido puede estar sujeta a una serie de fuerzas viscosas dependiendo de la dirección en la que esté ocurriendo el cizalle, ¿sí? Por ejemplo, para fijar ideas, supongamos que esa es la dirección X, ya que la representamos siempre con un vector unitario y gorro. Tenemos nuestra dirección J gorro, que es el eje Y, y tenemos nuestra dirección Z, que es K gorro. Ahí. Entonces, Y cruz J es K, está todo bien ahí. Ok. Entonces, lo que vimos recién es que nosotros podemos tener cambios en la velocidad según Y a lo largo de la dirección Z. Pero, pero esa es una combinación de muchas, porque podemos tener cambios en la velocidad eh, cambios en la velocidad u a lo largo del eje y, podemos tener cambios en la velocidad u a lo largo del eje j, o podemos tener cambios en la velocidad u a lo largo del eje k. Nosotros vimos una de esas tres posibilidades, ¿sí? Entonces, en general, cuando nosotros ocupamos este sistema de coordenadas, a las velocidades les ponemos las siguientes letras, ¿ya? A las velocidades del fluido a lo largo de estas coordenadas, por ejemplo, a la velocidad horizontal
en la coordenada y le llamamos u. A la velocidad horizontal en la coordenada j le llamamos v, y a la dirección k le llamamos la dirección vertical, y la velocidad en la dirección k le llamamos w. Entonces, fíjense que para cada una de estas componentes de la velocidad, porque la velocidad al final va a ser, ¿cierto?, la suma vectorial de estas tres componentes de la velocidad. Para cada una de estas componentes de la velocidad, yo puedo tener un cambio en el cisalle a lo largo de alguna de las otras dos direcciones, o incluso en la misma dirección que va la velocidad. También podría cambiar la velocidad. ¿Sí? Así que estos esfuerzos cortantes, en total, podrían ser 9 en total, que son todas las combinaciones posibles de esfuerzos cortantes. ¿Sí? Y entonces, bueno, imaginémonos qué sucede con la fuerza viscosa. Entonces ya dijimos que nuestra fuerza viscosa es como la fuerza por unidad de área, ¿cierto? Ocurriéndole a un fluido por efecto de este cisalle en la vertical, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un perfil vertical, ¿ya? Tal que la velocidad a lo largo de x, ¿cierto? U, tiene una cierta variación en z, de tal forma que existe un cierto du a dz, ¿sí? Y por lo tanto, eso implica que hay un cierto tau zx, ¿sí?, actuando sobre el fluido. Entonces, lo que uno supone es que nuestra parcela de aire, ¿cierto?, va a estar sujeta a una fuerza viscosa. ¿En qué dirección va la fuerza viscosa todo esto? Va en la dirección horizontal de U. ¿Sí? En esa es la dirección en la que va la fuerza viscosa. ¿Por qué? Porque esa es la dirección en la que yo tengo que mover la plaquita para que se produzca el cambio de la dirección del movimiento, ¿sí? Así que es en esa dirección nuestra fuerza. Entonces, aquí va a haber una fuerza viscosa y acá también va a haber una fuerza viscosa. Si es que la fuerza viscosa por unidad de área al centro de la parcela es tau zx, ¿cuánto creen ustedes que vale la fuerza viscosa en la cara izquierda de la parcela? Y aquí de nuevo estamos haciendo las mismas tonteras que hicimos en la clase pasada, para tratar de calcular la fuerza neta viscosa sobre la parcela. Si la fuerza al medio de la parcela viscosa en la dirección x, debido al cisalle en la vertical de la velocidad x, es tau zx, entonces en la cara izquierda la fuerza viscosa vale tau zx menos un medio de delta x. ¿Sí? Y en la cara de la derecha va a valer tau zx más un medio de delta x. ¿Cierto? Por delta tau zx a delta x por delta tau zx a delta x. Perdón, a delta x. Donde delta tau zx a delta x es la variación del esfuerzo cortante a lo largo de la dirección x, pero de este esfuerzo cortante en la dirección vertical. Esto, si se ve enredado, es porque es enredado, ¿ya? Así que estoy yendo bien lento con esto, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, en vez de mirar la dirección horizontal, miramos la dirección vertical, ¿ya? Por ejemplo, perdón. La fuerza no es en esa dirección, sino que es más bien en esa dirección, ¿cierto? Ahí está la fuerza actuando. Y también por debajo está actuando la fuerza cortante igual, ¿cierto?
Fíjense que esto es distinto a la presión. ¿Se acuerdan? La fuerza de presión actuaba perpendicular a la cara. En este caso, perfectamente la fuerza cortante puede actuar paralelo a la cara de la parcela. ¿Ya? Entonces, ahora quiero que me digan cómo sería la ecuación. Perdón, tengo que hacer callar a mi perro, que a esta hora empiezan a pasear los perros y se desespera. Ok. ¿Cómo escribirían entonces ustedes el valor de la fuerza cortante en la cara de arriba? Alejandro. Secado de ZX más un medio de Z. ¿Por? De tau de a de Z. Exacto. Esa es la fuerza en la cara de arriba. ¿Ya? Esa es la fuerza en la cara de arriba. ¿Cuál es la fuerza en la cara de abajo ahora? ¿Cuál será la fuerza en la cara de abajo? Victoria. Lo mismo. Lo mismo dice el Alejandro. Ah, no. No, Lo mismo, pero Con el con menos. un menos un medio. Mm. Con el menos, ¿cierto? Sí. Sí, porque de esa forma uno recupera el gradiente. ¿Sí? Ya, entonces, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque en realidad lo que queremos hacer es el balance de fuerza de la cajita ahora, sujeta a este esfuerzo cortante, ¿cierto? De las fuerzas viscosas. Y por supuesto que para poder encontrar la fuerza neta ahora sobre la caja, lo que deberíamos hacer es sumar estas dos componentes, la de la cara de abajo y la de la cara de arriba, ¿cierto? Las dos van en la misma dirección, ¿sí o no? sí. Eso es lo que me gustaría que pensáramos otro poco. No sé, tengo la duda respecto a la de abajo. Dejemos esas flechas como provisionales por ahora, ¿ya? Son provisionales porque estamos pensando en qué dirección apuntan las fuerzas de viscosa, ¿cierto? Esto es lento todavía, ¿ya? Pero está bien que sea así. Vamos a ir lento porque después vamos a ir más rápido. Pero por ahora tengo que meterlos como en pensar en estas cosas físicas que a lo mejor algunos hace tiempo que no pensaban en mecánica, ¿ya? Y mejor que vayamos así las primeras clases, que después igual nos vamos a acelerar, así que los que están un poco impacientes, no sé si hay alguno que esté muy impaciente ahora, porque estamos yendo muy lento, tengan paciencia. ¿Hay alguien así en esa situación o no? Nadie lo va a confesar. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien así con este ritmo o no? Vamos muy lento. Vamos bien. Ya. Ok, entonces pensemos, porque miren, el experimento pensado es así. Tenemos la placa, ¿cierto? Y la estamos moviendo sobre el fluido, ¿sí? Nosotros sabemos que para mover la placa sobre el fluido necesitamos hacer una fuerza en la dirección de la velocidad, ¿sí? Estamos haciendo una fuerza en la dirección de la velocidad.
Pero para entender por qué una parcela de aire se mueve o no se mueve, lo que necesitamos es, como en general cualquier objeto en mecánica, lo que uno está pensando siempre es en las fuerzas externas que están siendo ejercidas sobre el objeto. Ya en este caso, ¿quién ejerce la fuerza externa sobre la parcela? No hay una placa, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién ejerce la fuerza sobre la parcela? Otra parcela que está arriba. La parcela que está arriba, exactamente. Exactamente. La parcela que está arriba. Entonces, efectivamente, nuestra parcela que está arriba está alegremente moviéndose, ¿cierto? En este flujo que tiene una cortante o tiene un cisalle. Y está alegremente moviéndose, por ejemplo, en esa dirección con la velocidad UZ de más arriba. Entonces, es esta parcela la que está haciendo el lugar, está tomando el lugar de la placa con la que yo estoy moviendo mi parcela original. ¿Sí? Ahora bien, yo para mover la parcela azul de arriba necesito ejercer una fuerza, ¿cierto? En contra de este pedazo de fluido que está acá. Pero por acción y reacción, ¿cierto? El pedazo de fluido me va a ejercer una fuerza igual y contraria en la dirección opuesta. ¿Sí o no? Entonces, esto nos da la clave de cómo tenemos que pensar cómo son las fuerzas en la parte de arriba de la placa y en la parte de abajo. En la parte de arriba es la parcela de arriba la que me está entregando el momentum, ¿cierto? Y en la parte de abajo yo le estoy entregando el momentum a la parcela de abajo y por lo tanto la parcela de abajo la parcela de abajo me está ejerciendo un cisalle o una fuerza cortante igual y contraria a la que yo le estoy ejerciendo. ¿Sí? Y entonces la fuerza neta en este caso va a ser tau zx más un medio de dz de tau zx a dz menos tau zx menos un medio de z por d tau zx a dz. Esta va a ser la fuerza neta por unidad de área, ¿cierto? Así que si la multiplico por el área, porque recuerden que esto es una parcelita, una cajita, así que esto tiene área, la cara de abajo y la cara de arriba tienen la misma área y tienen área de x por dy. Así que la fuerza neta, ¿cierto? Es esta resta entre la fuerza de arriba y la fuerza de abajo y todo multiplicado por delta x por delta y. Así que si ordenamos un poco los términos, entonces la fuerza neta cortante en la dirección x por efecto del cisalle en z de la velocidad en x es, dos puntos, se van esos monos de ahí, ¿cierto? El 1 medio se suma con el 1 medio y queda un entero, va a ser igual a d tau zx a dz, perdón. Este es el cortante por unidad de área, así que hay que multiplicarlo por el área, sí, correcto. Nos va a quedar d tau zx a dz multiplicado por dx dy dz.
¿sí? Así que esa sería la fuerza por unidad de área, ¿ya? Ahora, recuerden que nosotros siempre estábamos escribiendo todo esto como la fuerza por unidad de masa. No, esta no es la fuerza por unidad de área, esta es la fuerza neta, pero siempre estábamos escribiendo todo por unidad de masa, ¿sí? Así que esta es la fuerza total, y de nuevo, la masa total es igual al volumen multiplicado por la densidad, ¿cierto? Y esto de aquí es el volumen, así que esto es la masa dividido por la densidad, y ahora la fuerza neta entonces cortante dividido por la unidad de masa va a ser igual a 1 sobre ρ por d tau zx a de z, ¿ya? Y eso, si es que nos vamos a la definición del esfuerzo cortante, que habíamos dicho que era mu por du por dz, fíjense que damos la opción de que mu pueda cambiar con z, pero en realidad básicamente no cambia mu con z, ¿ya? Y esto es igual a mu partido por ρ por d2u a de z2. ¿Ya? Donde claro, este coeficiente mu se llama el coeficiente de viscosidad dinámica, y cuando uno lo divide por ρ, si uno hace mu partido por ρ, eso lo puede escribir como ese coeficiente así, y ese coeficiente de ahí se llama el coeficiente de viscosidad cinemática. ¿Ya? Y así, entonces, fíjense que esta es una fuerza neta por unidad de masa viscosa, va a ser igual a S por D2U a de Z2. Pero esta es una componente de la fuerza viscosa. ¿Sí? Estamos claros que esta componente actúa claramente en la dirección X, ¿sí? Porque es una fuerza que le va a entregar momentum en X a la parcela, ¿ya? Por efecto de este cambio en la velocidad que está experimentando a lo largo de su propio camino, ¿sí? Y es proporcional a la segunda derivada de la velocidad con respecto a z. O sea, al menos tiene que haber un cisalle, pero además el cisalle no tiene que ser constante para que haya un esfuerzo cortante. Porque si el cisalle es constante, entonces la parcela no va a experimentar una diferencia de fuerza a lo largo de su existencia, ¿sí? De su existencia física. Va a sentir la misma cortante abajo que arriba, y eso no es una fuerza neta, ¿cierto? O más bien va a sentir la misma cortante pero en dirección contraria, ¿sí? Se van a anular y entonces va a ser una fuerza cero neta. No va a haber fuerza. Si es que el cisalle es constante. Pero entonces requerimos que el cisalle cambie, ¿ya? O sea, requerimos que exista este d tau a dz a lo largo de la parcela para que haya viscosidad cinemática. Ya, pero así como uno se imagina esa, ¿cierto? ¿Habrá otra cortante en la misma dirección X? Ya, porque es fácil imaginarse esa, encuentro yo. Porque esa es
el cambio en la velocidad, ¿cierto? U de z en la dirección x, y eso como que me está dando viscosidad, sí, me está cambiando la parcela en esa dirección. Está muy bien. Ya, pero así como la velocidad cambia en z, ¿ya? También la velocidad puede cambiar, por ejemplo, en y, ¿sí? Y yo podría tener, un campo de velocidad que luciera de esta forma, ¿sí? Que en y fuera así, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso, ahí tengo una cierta variación de u en la dirección y, ¿ya? Y si yo dibujo una parcela, también es posible que yo experimente fuerza en la dirección x por efecto de este cisalle. Es solo que esas fuerzas no van a estar en la cara de abajo y en la cara de arriba y en la cara de abajo, sino que van a estar a lo largo de la dirección del cisalle, es decir, van a estar en la cara de adelante para un lado y en la cara de atrás para el otro, ¿sí? Y de nuevo, si es que yo tengo un cambio en el cisalle a lo largo de la parcela, entonces yo voy a ver una fuerza en la dirección X positiva neta, posiblemente, ¿cierto? ¿Cómo le llamaré yo a esa fuerza? Bueno, esa fuerza de ahí va a ser el tau a lo largo de la dirección Y debido al cambio de la velocidad en X, ¿sí? Y por supuesto, la fuerza neta en ese caso va a tener la forma F neta dividido por unidad de masa. Análogamente no lo vamos a hacer, ¿cierto? Va a ser mu. No sé si este es mu o nu o ñu. No me acuerdo cómo se llama esa letra griega. Creo que era nu con N. Sí, en no. Nu. Y se ve que, claro, que ahí en ese caso el cisalle que está cambiando es a lo largo de la dirección Y. ¿Sí? Y está actuando sobre la cara de adelante y la cara de atrás de la parcela. ¿Ya? Y finalmente, ¿hay otro cisalle posible? En Sí, X. pues. Es posible también el cisalle en X. Entonces, ¿cómo se ve el cisalle en X? El cisalle en X se ve así. Se ve como un campo de velocidad que empieza a aumentar en X, por ejemplo. ¿Sí? Ese campo tiene un cierto cisalle que, ¿cómo debería uno dibujarlo? Claro, uno lo tendría que dibujar como acostadito, ¿cierto? Quizá la velocidad es como así, ¿sí? Y es como más chica acá, más grande acá y más grande acá. Vista como en una especie de plano, no sé, me quedó raro el dibujo igual. Ese sería U en X. Y de nuevo, si nosotros ponemos nuestra parcelita entre medio de ese cisalle, ¿cuáles son las caras que van a verse afectadas por ese cisalle? Las que se encuentran paralelas a la componente Z. Claro, yo diría que son la cara de... Son las caras de acá. Son la cara de este lado y la cara de este lado de acá. ¿Ya? En el caso de Z, ¿se recuerdan? Las caras que eran las relevantes eran la cara de arriba y la cara de abajo. En este caso es la cara de adelante y la de atrás, y en estas son las de los otros dos lados.
porque esas son las que experimentan ese cambio de velocidad a lo largo de X, ¿sí? Pero en realidad son esas caras, pero me quedó mal la flecha, po, ¿sí? Porque en este caso es cierto que son esas las caras, pero las Ahí no fuerzas son sería un paralelas a las corte, caras. No sería un claro, no corte, sería. exactamente. Es como una normal o axial, algo así. Claro, es como una especie de cortante axial. Estoy pensando si es verdad eso o no, pero sí, o sea, es claramente verdad. Em, y sí, porque lo que está pasando acá es que el momentum se está transfiriendo en esa dirección. Entonces, esta cara siente la necesidad de ir a la velocidad con la que van estas partículas de acá, que es un poco menor, ¿cierto? Y mientras tanto, esta otra cara tiene que ir a la velocidad o tiene que adecuarse a la velocidad que le está ejerciendo esta parte del fluido de acá. Así que hay una especie de intercambio de momentum molecular, ¿cierto? Que hace que haya una fuerza neta si es que acaso esta cortante a lo largo de X cambia. Y en ese caso, la fuerza neta eh, por unidad de masa es mu, nu por D2U a dx2. O sea, es el cambio de este perfil de velocidad a lo largo de la dirección X lo que produce esa fuerza viscosa neta. Ahora, fíjense que estas tres componentes de la fuerza viscosa, todas apuntan en la misma dirección. Así que, en realidad, son una de las componentes de la fuerza viscosa. A esa le vamos a llamar F sub Rx por unidad de masa, ya no lo vamos a escribir como unidad de masa. Y entonces F sub Rx va a ser igual a nu multiplicado por cada una de estas componentes que descubrimos. Y por supuesto existe el FRI, que es igual a nu por D2B a dx2 más D2B a di2 más D2B a dz2. Y también existe el FRZ, que es igual a nu por D2W a dx2 más D2W a di2 más D2W a dz2. ¿Ya? Y eso en realidad, esas son las tres componentes de la fuerza viscosa, que uno podría decir Fr entonces es igual a Frx según I más Fr I según J más FRZ según K. Estas fuerzas viscosas son las fuerzas de roce, ¿sí? Pero de roce interno de la atmósfera, ¿ya? Y en general son esta fuerza, así como nosotros la estamos viendo a nivel molecular, es bien pequeña, salvo en la capa límite, o sea, bien cerca del suelo. Cuando estamos mirando muy cerca del suelo, es verdad que el viento está soplando sobre la superficie y no la está moviendo necesariamente, a menos que sea, por ejemplo, la superficie del mar, ¿ya? Que ahí sí el viento ejerce un cierto movimiento sobre la superficie del mar, pero en general no la mueve y por lo tanto esta fuerza es bastante importante muy cerca de la capa de mezcla, ¿ya? Y entonces ahí se habla de fuerza viscosa molecular
Pero cuando uno está lejos de la capa de mezcla, por ejemplo, en condiciones de turbulencia dentro de la atmósfera, de la troposfera bien profunda, ahí no necesariamente es muy importante y lo que realmente importa no es la difusión molecular, sino que la difusión turbulenta. Y pareciera que yo con decirles eso los dejo súper tranquilos y claros y claras. Yo sé que no, porque a lo que me quiero referir es a lo siguiente. Piensen, Eh, sí, Alejandro. Lo que pasa es que igual algo ha hablado el otro profesor en los videos que dejó ahora, que justo dejó el tema de turbulencia. Ya, claro, el Ricardo les está hablando de eso un poco. Y, y sí, porque la turbulencia, ¿cierto? Es como la difusión molecular, pero no a escala molecular, sino que a una escala más macro, en donde los movimientos ahora no son los movimientos de las moléculas, sino que son movimientos de pequeños torbellinos. Y entonces, físicamente, son completamente análogos. Así que cuando uno escribe, por ejemplo, las ecuaciones para tratar de entender la turbulencia en la atmósfera, uno también escribe ecuaciones de este tipo que estamos escribiendo ahora, en que tenemos una cierta difusión turbulenta. La diferencia es que ese coeficiente mu no es el coeficiente de difusión turbulenta, no es el coeficiente de difusión molecular, sino que es un coeficiente de difusión turbulenta que depende, por ejemplo, de la escala de los torbellinos que estamos mirando. ¿Sí? Incluso uno puede ocupar este formalismo de física molecular para tratar la turbulencia, por ejemplo, de gran escala y para decir que incluso los grandes sistemas frontales de miles de kilómetros también son pequeños remolinos que producen cierta turbulencia en la atmósfera con una ley que sigue esta ley que le estamos pidiendo prestada a la turbulencia molecular. Pero, pero claro, son simplificaciones y analogías que uno está haciendo para tratar de entender la física, ¿ya? Así que por ahora eso está bien y es suficiente si es que lo entendemos así. Bueno, ya, yo creo que lo razonable es que paremos aquí, porque quedan pocos minutos para la reunión esa de las 5:30. ¿Les llegan esos links o no? Ya, pues si se quieren quedar a la reunión, voy a hablar de tornados y voy a hablar del COVID, que son mis dos mayores obsesiones de los últimos años. Así que si se quieren quedar, voy a hablar un rato de cada cosa. Ya De no sé hecho, si ya hay... está el link. Ah, bueno. No sé si tienen alguna duda.